Extraordinaria tarde para todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a IAPAS en su 12ª edición, en este Congreso Internacional titulado Gobierno, Gestión y Profesionalización en el ámbito local ante los grandes retos de nuestro tiempo. Gracias por estar el día de hoy en esta mesa de trabajo número 2, titulada Federalismo, Desarrollo Regional y Metropolitano. Disculpen todos estos elementos de logística, pero estamos trabajando en vivo y ya saben que todo este tipo de situaciones pues pasan. Pero algo que sí está claro es que les recibimos a nombre del maestro Francisco Muñoz López, que es el director del Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla. Les damos la más cordial bienvenida al Instituto de Administración Pública. Quiero presentarles el día de hoy. La verdad es que le doy la bienvenida porque viene desde Sonora y es una gran persona, un gran colega, un gran amigo que estamos trabajando juntos en el IAPAS, el doctor Arturo Ordaz Álvarez. Él es doctor en Ciencias Sociales, él trabaja en el Colegio de Sonora, es profesor investigador en el Colegio de Sonora. Y, por favor, doctor, eh, nos va a dar su conferencia que son los retos de las administraciones locales para un desarrollo sostenible. Bienvenido, doctor. Gracias. Bueno, soy profesor de la Universidad de Sonora. Estudié en el Colegio de Sonora. Y doy clases en la carrera de Administración Pública. Le decía a la doctora, bueno, a lo mejor y doy una pequeña clase para ustedes que pues son nuevos en esta formación. El interés de la ponencia se centra precisamente en analizar dos temas que particularmente me mueven como investigador o profesor de carrera de la universidad. Un poco seguir revisando el tema del desarrollo como un proceso que nos interesa a toda la humanidad. Y en segundo lugar, ¿qué se está haciendo desde los gobiernos, particularmente gobiernos locales, ayuntamientos, gobiernos estatales, etcétera, en razón de ese impulso al desarrollo social? Entonces, en la primera lámina, por favor, vamos a encontrar el propósito de la ponencia. Lo pueden leer ustedes. No me voy a centrar mucho en esto. Traigo particularmente 5 láminas, que es el resultado de una exhaustiva revisión documental para saber qué es lo que se piensa acerca de estos propósitos y qué es lo que se piensa de lo que lo que tendría que hacer la administración pública local en sus respectivos espacios. Estos son los objetivos: en analizar la evolución del concepto de desarrollo, enfatizar la importancia de una reforma del Estado en lo que toca al Poder Ejecutivo particularmente, y cómo estas empresas, adelante, hay espacios todavía. Tengo una llamada. Sí, gracias. Gracias. Y como les digo, desde los gobiernos locales, cómo de alguna manera aportar al desarrollo de los objetivos del desarrollo sostenible, el impulso de estos objetivos. La siguiente, José. Una reflexión general es que por algunos años se han estado promoviendo en los diferentes países del mundo en general una serie de propuestas de políticas denominadas de corte neoliberal, de alguna manera con un gran empuje a partir de lo que fue el denominado consenso de Washington, y que sin embargo este tipo de reformas en términos de privatización, en términos de descentralización o bien de desregulación, fueron reformas que no surtieron el efecto deseado para
el desarrollo social en general. Luego entonces, en el caso mexicano, probablemente lo estén estudiando ya en este primer año que tienen, nos encontramos que en la década de los 80s, 90s, de alguna manera, estas políticas fueron altamente impulsadas por los gobiernos de nuestro país. Hay incluso, pues, a partir de 2018, un giro en el gobierno que ha permitido, pues, de alguna manera replantearse qué hacer desde el gobierno para de alguna manera generar bienestar para la sociedad. En eso estamos. Y bueno, el concepto de desarrollo, para no dejar a la siguiente, lo vemos en un sentido multidimensional. El desarrollo no hay que estudiarlo solamente desde la perspectiva economicista. Este es un cuestionamiento que se ha hecho desde siempre. Mi formación original es de economista y desde un inicio uno se daba cuenta que las variables económicas no explican todo esto que nosotros podemos percibir que es el bienestar de la. Luego entonces, a cómo se maneja hoy en día el concepto de desarrollo, podemos observar diversas dimensiones en donde hay que incidir desde el gobierno, sea en materia política, sea en materia cultural, sea en materia social, y por supuesto desde la perspectiva del cuidado del medio ambiente. Pues digo, sobra el decir que pues, el aspecto económico también es fundamental. Y ahora sí me gustaría, incluso hice algunas notas para la siguiente lámina. Ahí ustedes pueden ver, ustedes tienen mejor vista que yo. En este primer cuadro, bueno, ¿cómo se formuló la idea general del trabajo de investigación? Primero se dijo, bueno, a ver, este es un asunto de orden mundial. Toca entonces ver las visiones que se tienen desde los organismos internacionales, ¿sí? Se seleccionaron particularmente estos dos que están en pantalla. Existen otros organismos que tienen un matiz más de investigación. Vienen en la siguiente lámina. Luego tenemos la necesidad de revisar autores que son claves en el estudio de la administración pública. Es la siguiente lámina. Y finalmente, como miembro del Instituto, perdón, de la Academia de Administración Pública, de la IAPAS, me puse a pensar, bueno, tenemos ya con este congreso 12 ediciones. ¿Qué hemos hecho los miembros de IAPAS en función de pensar de cómo mejorar la administración de los gobiernos locales? Y en ese sentido, la última lámina hace referencia a 11 de los 12 congresos. Incluyo este, pero excluí el primero que se hizo en Puebla, en razón de que no tuve el programa de ponencias a la mano, ¿no? Fue incluso un congreso bastante relevante en número de ponencias, pero no lo tuve a la mano. A ver, sobre el PNUD, ¿qué encontramos en relación al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es la OCDE? Son organismos, como les digo, de corte internacional. Ambas organizaciones coinciden en que el Estado debe ser garante de derechos humanos, equidad y desarrollo sostenible, promoviendo un liderazgo ético y transparente. En el caso del PNUD, él enfatiza en el Estado orientado al desarrollo humano integral y la reducción de desigualdades estructurales mediante la articulación de capacidades a nivel nacional y local. Por su parte, la OCDE resalta el rol del Estado como coordinador estratégico y garante de integridad pública con una administración abierta y basada en evidencias. Ambos organismos proponen un modelo de Estado democrático que integra eficacia,
participación ciudadana y resiliencia, entre otros temas. En lo que es la tabla, se puede observar que hay una serie de criterios que se consideraron para revisar en todos los ámbitos pues, que se están analizando. El rol del Estado y la administración pública, medidas para fortalecer la capacidad de gestión, medidas para democratizar la administración pública, medidas para mejorar la calidad de vida, ¿sí? En alineación con los SOTs. Entonces, estos son los criterios de reflexión. Se revisaron un buen número de textos relacionados con publicaciones de estos organismos. En la tabla 2, por favor, José Enrique, se examinan las propuestas de los organismos de investigación como la CEPAL, el IPE, son organismos de las Naciones Unidas, pero muy orientados a la investigación. De hecho, CEPAL dicta muchos criterios de desarrollo económico a los países de América Latina. Y el IPES viene siendo el organismo, el brazo intelectual, el que procesa investigaciones para la CEPAL. Son un núcleo que forman ese par de instituciones de las Naciones Unidas. En el caso de las propuestas de estos organismos para lo otro que se me pasó, el ciclo de análisis es del 2010 al 2025. Es mucha la documentación que han producido estos organismos, los intelectuales mismos también. Sin embargo, bueno, en la medida de las posibilidades que tuvimos para ir recopilando ciertos documentos, en esa medida fue que incluimos pues estos puntos de vista generados dentro de este periodo. Entonces, ¿cómo se concibe la administración pública? Esta se concibe como un instrumento para el desarrollo sostenible y garante de los derechos ciudadanos, promoviendo el gobierno abierto y la transparencia. Se subraya la necesidad de un Estado moderno, eficiente e innovador en gestión pública. Respecto a la capacidad de gestión, la CEPAL y el IPES destacan la institucionalización de la planificación integrada y gestión por resultados basada en rendimiento de cuentas, mientras que el CLAD enfatiza la profesionalización, la innovación pública y la modernización digital. Ambos organismos coinciden en que la evaluación continua es imprescindible para fortalecer capacidades. El CLAD ahí es más abierto, es una organización de países de iberoamericanos incluso. Este Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo convoca a congresos periódicamente, si no me equivoco es anual todavía la periodicidad, y alrededor de los documentos emergentes de esos congresos se ha recuperado esta información. Es más pendiente a ver cómo están las administraciones. Aquí hay una salvedad en este trabajo, en este cuadro, porque en 1998 el CLAD publicó un resumen ejecutivo del estado que guarda la administración pública en América Latina, en Iberoamérica en general, perdón. Y ese documento es el que se incluyó fuera del margen del 2010 al 2025 por la importancia que reviste, ¿no? Un par de años después, ya en el 2010, se hace el segundo documento y en ese documento se plantea pues la consolidación de esta visión. En estos dos documentos del CLAD es una reflexión crítica de alguna manera al modelo de gerencia pública que fue esbozado por el consenso de Washington. ¿Sí? Y es una postura desde lo que es la lectura de los países latinoamericanos de cómo debemos de entender estos nuevos modelos de gestión.
más orientados a la democratización, más orientados a ver que el destinatario del servicio público es el ciudadano, no el cliente, como lo maneja el consenso de Washington, con un enfoque republicano, con un enfoque de democracia y no un enfoque empresarial como se maneja en el modelo neoliberal. En la tabla 3 vamos a encontrar las aportaciones de los expertos. Y miren, probablemente todos ustedes ya están revisando algunos autores fundamentales en lo que es el análisis de la administración pública. Igual yo pude haber seleccionado, porque me tocó hacer esa selección, a varios académicos para mí fundamentales en el quehacer de la administración pública. Dejé de lado para quien en lo personal es el máximo exponente de la administración, del estudio de la administración pública en México, que es el doctor Omar Guerrero Orozco. Fue mi maestro, estuvimos muy cerca por alrededor de 12, 13 años, trabajando en varios proyectos académicos, pero dije, bueno, ¿cuál será el criterio para seleccionar en el siguiente, a estos autores que están aquí en esta tabla? Si se dan cuenta, pues están el doctor Ricardo Valle Berrones, don Luis F. Aguilar, excelentes académicos mexicanos, pero sin duda también de igual nivel son el maestro, el doctor Carter Ramiro Matas, por un lado, español, y por el otro lado, don Bernardo Klicksberg. Lo que tienen en común ellos es que son miembros de la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios Futuros de la IAPAS. Los maestros que están ahí, de alguna forma, pues, son importantes miembros del consejo directivo de la IAPAS. Y bueno, la IAPAS tiene que también verse en IAPAS un gran aportante a los trabajos que estoy mencionando. Seleccioné 2 mexicanos, 2 extranjeros. Y bueno, ¿qué encontramos en estos autores, muchachos? Encontramos situaciones como las siguientes. Primero, los 4 autores señalados convergen en la visión del Estado como garante de legitimidad, gobernabilidad, bienestar social y ética pública. Desde la regulación y coordinación política hasta la promoción de innovación social y tecnológica con énfasis ético. Se destaca la función del Estado como motor de políticas redistributivas y sociales. La gestión pública subraya la profesionalización, la cooperación interinstitucional, el uso de tecnologías adaptativas y la auditoría. Además, estos autores insisten en mecanismos de rendición de cuentas y transparencia para legitimar la acción pública. Para democratizar la administración, los expertos promueven la inclusión y la participación ciudadana y comunitaria, el uso de herramientas digitales para la transparencia y el control social y los mecanismos activos del gobierno abierto. Y respecto a la calidad de vida, coinciden en la reducción de desigualdades a través de políticas integradas, la inclusión social y la vinculación con agendas globales como los OTS, enfatizando la innovación en la gestión pública para ampliar los derechos y la equidad en el ámbito nacional y local. Es una apreciación muy global. Si uno revisa, por ejemplo, la literatura de don Bernardo Klicksberg, por ejemplo, es el gran teórico, como se le denomina, el gran gurú de lo que es la gerencia social, que es una perspectiva del hacer gobierno centrado en el impulso de programas sociales, de cómo utilizar racionalmente el gasto social para el bienestar de la gente. Bernardo Klicksberg. Si vemos, por ejemplo, del otro lado, a don Luis Aguilar Villanueva, mis respetos al profe. ¿Por qué? Porque es el que nos introdujo
la versión teórica de lo que es el modelo holográfico de Max Weber y nos enseñó a darle una interpretación distinta a este concepto muy, de alguna manera, denostado, ¿no? Cotidianamente. Pero además es el gran promotor hoy en día de las políticas públicas, de la gobernanza y de la gestión pública, entendida pues con miras a este interés de mejorar la vida de la ciudadanía. Los otros dos maestros es en el mismo sentido, son aportantes de gran calidad al estudio de la administración pública. En la tabla 7, esto resultó un tanto, No viene atrás. perdón, en la tabla 4, perdón, en la tabla 4. Esto sí resultó un gran reto, porque fue revisar un buen número de documentos para ver, pues, de las ponencias que se han registrado en los distintos congresos de Chiapas, decir, bueno, ¿qué hemos hecho a lo largo de estos años, 15 años que tiene la Chiapas trabajando? Primero, una satisfacción porque como sede del tercer congreso, nosotros en Sonora partimos de darle una estructura temática que pudiera de alguna manera replicarse año con año y ahora cada 2 años para convocar a los estudiosos de la administración pública. Esta estructura se refleja aquí, pero aquí hay muchos más elementos, porque el primer congreso y el segundo congreso, el primero fue en Ayapango, el segundo aquí en Puebla, eran más de carácter temático y variaban de un congreso al otro. Ya en el tercero ya lo sistematizamos de estructura y sí se ha venido modificando necesariamente porque se modifican pues los intereses de la administración pública. Luego entonces pues nos salieron todos estos temas y lo que hicimos fue contabilizar el número de ponencias. Los resaltados en amarillo son precisamente los temas o los ejes temáticos donde más se ha trabajado esto, ¿no? A ver, déjenmelo porque yo no alcanzo aquí está. Los amarillos. ¿Cuáles son los grandes temas, por favor? Gobernanza y transparencia, gobernanza y participación social, innovación y tecnología, transformación, innovación del sector público, gestión, profesionalización del talento humano, profesionalización del servicio público, federalismo y gobiernos locales, política social, desarrollo regional y metropolitano, y desarrollo regional y metropolitano. ¿Y cuál es la más alta? Federalismo, regional y gobiernos locales. El tema que nos toca a nosotros, precisamente. Y como he sido asistente a estos congresos, pues sí, me ha tocado al menos participar en 2 o 3 de las temáticas fundamentales. Y es eso, muchachos, a ustedes les va a tocar participar posteriormente en congresos de esta naturaleza. Acuérdense que el trabajo académico, ¿qué es? Docencia, investigación y divulgación. Entonces, el trabajo investigativo es fundamental en su formación. Y con base en esa información que generen en la investigación, podrán alimentar la docencia y la divulgación. Esto que estamos haciendo nosotros es divulgación. Adelante, José. Y bueno, esto es por los grandes criterios, los grandes temas. Se quitaron las ponencias de Chiapas. Están aquí las aportaciones de los centros internacionales, de los centros de investigación y de los 4 autores. Aquí están en orden de importancia los grandes temas que se están tocando para lo que es el desarrollo de los espacios, de los ámbitos locales y nacionales. Y cuáles son las aportaciones que se están haciendo. Es decir, cuál es el interés de los investigadores, de los profesores
de decir, por aquí tenemos que encarrilarnos para resolver los graves problemas o los grandes problemas que se tienen en las administraciones públicas. Y bueno, con esto concluyo. Lo dijo Carlos Juan Bautista Bonán. Espero que lo hayan escuchado ya en sus clases. Carlos Juan Bautista Bonán dice: la administración pública es aquella potencia que arregla, corrige y mejora todo cuanto existe. Y por lo tanto, su actividad tiene que ser continua. ¿Por qué? Porque los problemas que atiende la administración pública son precisamente los problemas de toda la sociedad. Algo que está totalmente cambiando. Y por eso la actividad del Estado a través de la administración pública debe de ser una actividad permanente. Entonces, el concepto de modernización alude a los cambios. Bueno, hay que estar cambiando para poder responder a la sociedad. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Agradecemos mucho al doctor Ordaz. Doctor, ¿te parece si hacemos algunas preguntas? No sé si tengan alguna pregunta. La verdad es que la ponencia que nos acaba de dar el doctor Ordaz es muy pertinente, sobre todo la revisión teórica que hizo y todo este acercamiento a los 12 congresos IAPAS que se han estado realizando año con año, año con año. Entonces es un gran elemento lo que él nos presenta. Me gustó mucho los cuadros comparativos que nos da, porque con mis chicos yo trabajo mucho esa parte, ¿no? Hay que hacer comparativos, hay que ir revisando contextos históricos. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta hacia el doctor Ordaz. Adelante, por favor. Buenas tardes. Me llamó la atención que usted abordó el punto de la inclusión de participación ciudadana y comunitaria para democratizar la AP. Vivimos en una sociedad en la que, en la sociedad mexicana, tenemos muy generalizado que no participo al menos de que me se pide. Y yo creo que esto debilita el hecho de democratizar la administración pública y lo veo como un retroceso. Usted como ponente, que está en el área, y yo como alumno que apenas estoy iniciando, ¿usted cómo puede abordar esta situación en el contexto que le mencioné? A ver si te súper bueno. A los estudiantes les tenemos que hacer una segunda lectura en sus participaciones para más o menos entender la intención. A ver, participar de motu propio, o sea, me sale, participar es muy complicado. El detalle de la participación, desde mi perspectiva, se alienta mucho cuando el problema lo tienes enfrente y lo estás viviendo. ¿Y cómo lo resuelves? Hermosillo es una zona árida, en buena medida, muy calurosa. Llueve poco, pero cuando llueve, llueve mucho. La ciudad de Hermosillo no tiene suficiencia en su sistema de drenaje y sistema de agua potable, como para dar respuesta a esas grandes cantidades de agua que caen. Lo acabamos de vivir y de repente nos damos cuenta que colapsan los drenajes. Imagínate la lluvia que va cayendo y va saliendo después por las tapas de los drenajes. En ese momento la gente empezó a hacer llamadas, denunciar que estaban colapsando no solamente el sistema de agua potable, porque las ciudades tienen que estar renovándolo, si no, truenan. En el caso del alcantarillado, lo mismo, se tiene que estar resolviendo eso, encontrar salidas para todo ese tipo de desechos. Y ahí sí se ha visto muy palpable cómo
en estas últimas fechas que hemos vivido esos problemas, la gente ha estado comunicándose. Y de repente, como un ciudadano que hace la denuncia se ve respaldado por otros. Me parece que verlo de esa manera, creo yo que es un primer camino a la participación. Lo otro es también cuando el ciudadano está informado, porque ser ciudadano no es nada más ir y votar. Y muchas veces ir a votar porque me están ofreciendo esto o aquello. La camiseta, la torta, el refresco, no. Hay que votar consciente. Si el servidor público que votaste no te cumplió con lo que te prometió, en las siguientes elecciones hay que cambiar el color de por quién vas a votar. Son apuestas que hacemos. Pero el ciudadano informado también implica que en la vida cotidiana esté participando, ya sea en grupos vecinales, ya sea en organismos no gubernamentales, ya sea en partidos políticos. ¿Sí? Entonces, pero necesitan ese proceso de interiorización. Sí estoy ahorita dando clases aquí en el YAC, afortunadamente se me invitó y me dio mucho gusto que haya mucho estudiante, profesionista ya, pero que son del ámbito municipal, del orden de gobierno municipal. ¿Por qué? Porque ellos son los que viven cotidianamente los problemas. El gobierno del estado maneja otro tipo de problemática. También tengo alumnos de ese orden de gobierno, pero más me place de que sean del ámbito municipal. ¿Por qué? Porque a ellos también les toca hacer eso. Ahorita hablaba de este señor que me da gusto que ya lo hayan leído, Abonar. En este caso, nosotros manejamos en la Universidad de Sonora la filosofía de que el administrador público es un servidor público, pero también debe de ser un agente de cambio. Y en ese sentido, desde el gobierno también tenemos que promover el que la gente participe. Hoy está muy de moda, citaba a don Luis Aguilar Villanueva. Para muchos el padre de las políticas públicas aquí en México. Pero don Luis Aguilar propone que hay dos componentes básicos del diseño de políticas. Por un lado, la racionalidad, hacer las cosas bien, por inteligencia, y por el otro lado, la publicidad, el involucrar a la gente en el diseño, en la implementación y en la evaluación de políticas. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. ¿Cuál considera que son los tres principales retos que enfrentan las administraciones locales en México para impulsar un desarrollo que sea verdaderamente sostenible? Son muchas cosas que ver. Sí, son muchos. Miren, a ver, como docente, Isabel, yo les puedo comentar que indudablemente la profesionalización servidor. Desafortunadamente, en teoría decimos, ¿por qué la importancia de la administración municipal? Ah, porque allí está el primer contacto del ciudadano con el gobernante, o del gobernante con los problemas que vive la ciudadanía todos los días. Bueno, bien, sí. Pero ¿y quiénes son los servidores públicos? ¿Qué formación tienen? Hace algunos años tuve la oportunidad de coordinar el diseño del programa de capacitación del gobierno del estado de Sonora. Y nos tocó impartir clases a servidores públicos de casi 30 años de servicio, a punto de jubilarse. Y cuando veían o escuchaban las clases que le dábamos de qué es la administración pública, se sorprendían porque decían, para mí es un mundo diferente. Yo viví por tantos años la administración pública y nunca me di cuenta de la trascendencia del papel del servidor público.
Por ahí está. Obviamente está la cuestión de los recursos financieros que soportan todas las obras y servicios públicos. Esa es una cuestión de establecer alianzas estratégicas entre los tres órdenes de gobierno. Y si vemos el reto como algo que son problemas que se viven cotidianamente, y no es solamente en México, es a nivel mundial, el asunto de la corrupción. Por eso, autores como don Bernardo Krisber, como Valle, como Calderragno, ¿sí? ¿Qué te plantean? Te plantean la necesidad de un cambio de paradigma en los servidores públicos, introduciendo el elemento de la ética. Y todavía le agregamos el adjetivo ética pública, aunque la ética es pública por naturaleza. Ahí es donde manifestamos si hacemos las cosas bien o mal. Pero le ponemos el adjetivo de pública porque es para los servidores públicos ese comportamiento. En general, desde los más altos a los más bajos. ¿Cómo se aplica el precepto de no robarás? ¿Le aplica nada más al titular de la dependencia? Nos aplica a todos. Hasta el agente que está sirviendo en ventanilla, ¿no? Servidores públicos. Entonces, indudablemente el problema de la corrupción es algo que tenemos que subsanar. Y mucho apunta en atender ese problema, la profesionalización de los servidores públicos. Gracias. Adelante, por favor. Y con ella cerramos para darle paso a... Sí, gracias. Pues justo hablando del tema de los servidores públicos, yo tengo 10 meses como servidor público en un ayuntamiento y me parece bien importante el tema de que la formación, y mi pregunta es si, de acuerdo a las asesorías que han brindado en diferentes puntos, ¿existe alguna iniciativa en el sentido de tener un perfil que se cumpla como funcionario público, sobre todo en los órganos que toman decisiones, como es en un gobierno local, como son los regidores? O sea, en realidad sí podemos ser ciudadanos que nos distinguimos en algún momento por algún ámbito, pero no somos profesionales en lo que vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, si existe alguna iniciativa o que tiene de una iniciativa de un perfil diferente, un perfil que se cumpla. Bueno, en realidad solamente eres que seas ciudadano y que hayas vivido 6 meses ahí y que tengas ética. Pero la formación es bien importante porque a veces no entendemos para qué estamos ahí, ¿sabes? Nos convertimos muchas veces en funcionarios o trabajadores de, de- del presidente o presidenta, ¿no? Entonces, a veces este tipo de cosas no estamos aportando realmente haciendo como agentes de cambio, ni estamos midiendo resultados, muchas cosas. Entonces, realmente si existe eso qué orientación podría ser ahí, porque creo importante el hecho de modificar eso, ¿no? Sí. A ver, la constitución del país, intuyo que la constitución del Estado de Puebla, la ley orgánica de la administración pública y demás documentos que rigen lo que es la función pública, señala, si no me equivoco, 6 criterios de lo que debe de ser el servidor. Y miren que estamos renuentes. Primer principio, la legalidad. Principio de legalidad, fundamento del modelo de Max Weber. No podemos actuar como servidores públicos ajenos a la ley. El otro tiene que ver con la eficiencia, los resultados, ¿verdad? Y eso es, vamos a decir, parte de lo que es el sentido que se le da hoy en día al modelo de gerencia o gestión pública. Siempre estar pensando en la productividad,
cómo conciliar a los dos aspectos. Es la tarea que se ha echado encima el doctor Carles Ramió. Y él nos propone que tenemos que entender un tercer elemento ahí que no está en la Constitución, pero que es el de gobernanza. ¿Cómo hacer gobierno para equilibrar esto? Desafortunadamente, hoy lo decían en el acto inaugural, tenemos al primer gobernador administrador público. Y yo pienso que están en un camino muy adecuado, todos ustedes, no estudiando esta carrera. Pero igual, también el estar estudiando la carrera les exige a ustedes que cuando lleguen a algún puesto, hagan los cambios o promuevan los cambios, motiven los cambios en sus compañeros de trabajo, aleccionándolos, instruyéndolos, conduciéndolos. Es una tarea que incluso uno, como docente, como académico, pues también tuvo que comprender de que yo como profesor de administración pública, sí tengo que dominar la temática, pero además tengo que tener el manejo del grupo, cómo transmitir el conocimiento. Y eso lo tuve que aprender y fue por automotivación. Sí. Comentaba con José Enrique hace unos minutos atrás el tema de esta relación que hay, ¿cómo se llama?, entre el principal y la agencia, dicen los sociólogos. La estructura que nos domine, que nos dice por aquí váyanse. Bueno, sí, pero nosotros como agentes tenemos la capacidad de influir sobre esa estructura, de hacer cambios. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Es cuestión de decisión personal. Hay muchos retos enfrente, pero tenemos que tomar el primer paso para poder nosotros cambiar y tratar de incidir en los demás. Entonces, la profesionalización es una cuestión de convicción también, ¿sí? Que ahorita tienen ustedes la ventaja de una institución tan importante como la Benemérita, pero también tienen la ventaja como servidores públicos de contar con el apoyo del IAP Puebla, que afortunadamente están retomando los institutos de administración pública su papel, ¿no? De consolidar el cuadro administrativo de los gobiernos. Entonces, si usted tiene 6 meses, no me responda diciendo, ay, es que yo no entiendo de administración pública. Me dijo una funcionaria, la encargada del Centro de Capacitación del Gobierno del Estado, cuando me invitaron a platicar con ella. Y me dice, es que yo vengo de la iniciativa privada, nunca he estado en el gobierno. Bueno, pues yo le ofrezco la experiencia que vivimos en otra etapa de este gobierno, pero usted tiene que promover estos cambios. Se le hizo muy complicado, desistió y no sé si siga sobreviviendo, ¿no? Diciendo, soy nueva, no me interesa la administración pública. Creo que eso es un cinismo, ¿no? Y lo vemos en todos los partidos políticos. No porque ahorita estén gobernados ustedes por Morena, no van a decir que no hay malos servidores públicos, ya los conocen ustedes. Ya conocemos los de Sonora, también estamos gobernados por Morena. Y también hubo del PRI, del PAN, o sea, nuestra exgobernadora priista es embajadora de Morena, cuestionada por corrupción. En fin, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Damos paso a la otra conferencia titulada La Administración Pública y el Desarrollo de Infraestructura Educativa en México, el caso del CECID Sonora, a cargo del doctor José Enrique Romandía Mata. Él es doctor en Ciencias Sociales, profesor también de la Universidad de Sonora y funcionario del gobierno estatal. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a hacer un pequeño cambio de temática. Vamos a hablar un poquito sobre la cuestión de la administración pública en esto que nosotros conocemos como el sistema de check and balance. Y esto que es la tierra en la cual estamos nosotros.
¿De acuerdo? Cuando digo tierra, me refiero metafóricamente la tierra que está bajo nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, de entrada, traje preparado muchas cositas, pero creo que es más importante que lo hablemos de esta manera. Bueno, cuando nosotros hablamos de los presupuestos más grandes que se invierten en los gobiernos federales, estatales, municipales tal vez no tanto, sobre la inversión del sector público, pues ¿qué es lo que hablamos? Hablamos primeramente sobre la cuestión de la educación, hablamos de la cuestión de salud, entre otros, pero prácticamente todo el presupuesto se va en ese sentido. Ahora, hablando del sector educativo, hay una situación muy importante que nosotros como administradores públicos conocemos muy bien, la diferencia entre el debe y el ser. Nosotros sabemos que para invertir o hacer una construcción, llámese presupuesto, comprar computadoras, infraestructura, o bien lo que vamos a denominar más adelante como infraestructura educativa física, IFE por sus siglas, es necesario hacer ciertos ajustes. ¿De acuerdo? Veamos adelante. Pero antes de eso, hay que darnos cuenta de algo con unos datos sociodemográficos muy importantes. Esta tablita que tenemos aquí es una tablita a nivel nacional relacionada con los planteles educativos que existen en México. Como nos damos cuenta, y lo podemos relacionar directamente con la tabla de crecimiento o la pirámide poblacional, estas van en incremento en ciertos sentidos y en ciertas etapas. ¿Qué significa? Que para la atención de oferta educativa es necesario tener más planteles. Simplemente vamos a sacarnos con esa idea. Esta otra tablita que tenemos aquí en la siguiente diapositiva es una tasa de absorción según el nivel educativo. ¿Qué significa tasa de absorción? Es la capacidad que tiene el sistema educativo para tomar los alumnos de secundaria que pasen a preparatoria, los de primaria, secundaria y de preparatoria a universidad. Es decir, la secuencia lógica que sí. Bajo este sentido, si nos vamos al último año, 2023 y 2024, nos damos cuenta que esa tasa de absorción está arriba del 95% en temas de secundaria. En media superior, estamos hablando que está cerca del 103.6%. ¿Qué quiere decir? Entran más personas a preparatorias que las que salen del ciclo anterior. Y en la universidad, pues ya vemos un pequeño desplome. ¿De acuerdo? Estos datos, en conjunto con el número de habitantes, que ahorita somos cerca de 133.4 millones, nos da la idea de que el sistema educativo es sumamente grande. ¿De acuerdo? Hay más escuelas, hay más absorción, pero ¿qué implica esto? Bueno, si nos vamos directamente a lo que viene siendo la administración pública, ya entrando en temas tal vez un poquito sobre normatividad, vemos que existe una serie de normatividad que implica tanto la construcción de los planteles de la escuela, cómo se van a construir y cómo se van a invertir. Es muy diferente que por parte del gobierno se construya, o la administración pública se construye una escuela. ¿Por qué? Esta debe contar con ciertas características, donde tal vez la infraestructura es 4 o 5 veces más resistente que una casa de vivienda de uso casa-habitación. ¿Por qué? Porque así lo muestran los lineamientos, es decir, un sector educativo se utiliza tal vez para cuestiones como problemas en el ambiente, es decir, cuando hay lluvias torrenciales, terremotos, tienden a tener ese lugar. El punto o el objetivo que quiero que lleguemos es que el gobierno tiene que hacer una fuerte inversión en estos sectores educativos, o en estos sectores, o en estas tierras, ¿de acuerdo? Porque hay que recordar que para que nosotros podamos invertir o construir una escuela, debemos ser dueños de la propiedad. Dicen por ahí, nunca construyes en terreno ajeno. Simplemente es lo mismo. Si le damos a la siguiente, ya adentrándonos un poquito en la cuestión de la normatividad, nos damos cuenta, de acuerdo, que la administración pública como campo de acción siempre va a ser objeto de auditorías. Nosotros siempre vamos a tener que estar tratando, ya sea con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, o bien la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas. ¿Qué quiero llegar con eso? Gobierno estatal, federal, Secretario de Educación, Secretaría de Educación Pública y Cultura, al momento de hacer una inversión en un terreno, es fácil que ese terreno tiene que ser propiedad de ellos. Incluso dentro del mismo gobierno estatal, cuando un subsistema educativo, en Sonora tenemos lo que es el famoso COBACH, o el CECITES, o el CONALEP, quiere construir un terreno, debe pertenecer a él. No se vale que sea parte de la propiedad. Si un CECITES quiere construir un terreno, no se vale construir un terreno de lo que es de COBACH, ¿de acuerdo? O si CECITES quiere construir un terreno sobre lo que viene siendo un terreno de la SEC, no es válido. ¿Por qué? Porque la administración pública se vuelve objeto de auditoría. ¿Cómo justificas
que una dependencia o una institución pública construya con recursos públicos en un terreno al cual no le pertenece. Simplemente no es posible. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Le damos a lo siguiente. Por el famoso sistema de check and balance, ¿no? Pesos y contrapesos. Lo que quiero que veamos es lo siguiente. Al menos en lo que viene siendo en México, podemos hablar del origen de la propiedad de México. Esta se divide en tres aspectos principales, ¿de acuerdo? Esto sale a raíz de la ley nacional, perdón, a la ley de bienes nacionales. Tenemos por un lado la propiedad pública. La propiedad pública es aquella que depende directamente del sector público, no hay mucho que determinar. Luego tenemos la famosa propiedad privada o la famosa propiedad de tipo de dominio pleno, que es donde normalmente nosotros compramos una casa. Yo compro, yo vendo. Ustedes compran, ustedes reciben. Pero bajo ese mismo sentido, es decir, simplemente entrego la escritura. Pero ojo, hay un tercer tipo de propiedad que creo que es muy importante que toquemos, que es la propiedad de tipo social. La propiedad de tipo social nace o bien surge a raíz de esto que conocemos nosotros como la ley agraria, o bien los terrenos ejidales o los terrenos comunales. Yo creo que fácilmente si hablamos de proporción, el 60 o el 70% del territorio mexicano se encuentra bajo este esquema, es decir, del terreno de tipo social. ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, este tipo de propiedades pertenece a los ejidos, pertenece a las comunidades comunales. No se puede dividir, es decir, yo como particular no puedo comprar un terreno que se encuentre bajo ese tipo de propiedad, ni tampoco el sector público puede comprar o puede hacer uso de una propiedad que se encuentre bajo el tipo social. Lo importante que quiero que veamos siguiente, es esto. CECITE. CECITE es un subsistema educativo o es un sistema educativo que tiene presencia prácticamente en todo el país. Para este caso práctico, vamos a hablar del CECITE Sonora. El caso de CECITE Sonora, dense una idea, está catalogado o está indicado como uno de los centros educativos con mayor presencia del Estado. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, Sonora cuenta con 72 municipios. CECITES tiene 84 planteles ubicados en Sonora. ¿Qué quiere decir? De entrada, hay cerca de 1.2 CECITES por municipio en Sonora, distribuidos de diferentes maneras por sus diferentes subsistemas. Centros educativos CECITES, EMSAT y telebachilleratos comunitarios. Pero lo que quiero que nosotros nos enfoquemos es en lo último. De acuerdo con la investigación, esta investigación, ¿cómo nace? Se hace una revisión bibliográfica y una revisión de campo con los funcionarios públicos relacionados con CECITES, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, Semarnat, el INSUS, que es el Instituto de Suelo Sustentable, y se comienza a identificar qué tipo de edificio o bien qué tipo de tierra, por eso le decía propiedad, se encuentran los diferentes tipos de planteles. Fíjense, de entrada, CECITES de los 84 centros educativos que tienen, únicamente 44 son de tipos públicos. Ahí estamos hablando que estamos operando fuera de la normatividad. Ahorita vamos a tocar más detalladamente eso. 39 son del tipo ejidal. Los del tipo ejidal no se pueden sacar, no se pueden hacer construcciones sobre ellos. Y uno de origen privado. Esto es simplemente una pequeña radiografía de lo que se encuentran en todos los subsistemas a nivel nacional. ¿Qué nos encontramos o qué significa eso? Como nosotros sabemos, la administración pública va tocado de manera directa con la cuestión de la voluntad política. El gobernador, el presidente municipal o la presidenta de la nación no puede decir, oye, no te puedo construir un plantel aquí porque no tengo la propiedad. No puedo atender la necesidad de la oferta educativa en tu municipio porque no puedo hacer la construcción aquí. Mucho tiempo se llevó esta ideología. Por lo tanto, lo vemos reflejado. Se construyeron al menos 40 escuelas en terrenos que no están dentro de la normatividad, o bien que no atienden esta cuestión de la fiscalización. ¿Por qué? Porque no pueden construir simplemente sobre una propiedad que no corresponde. Ahora, esto es un solo subsistema, y esto es únicamente del tema educativo. Mismo sector está en la cuestión de salud, energía, servicios públicos. ¿Qué nos damos cuenta?
que hay una confrontación directa entre el deber ser y el ser dentro de la administración pública, al menos en este sentido. Ahora, para tratar de dar una solución a esta problemática y que al menos logremos dimensionar cuál es el trabajo que se necesita, tenemos la identificación de los 3 tipos de propiedades: social, privada y pública, con su correspondiente. Las sociales son las ejidales, las privadas pueden ser de dominio pleno, pero ojo, surge un cuarto problema: lo público. Porque lo público no es lo mismo lo público estatal que lo público nacional. Y ese también conlleva un proceso. Veamos siguiente. Este es un pequeño esquema de lo que tiene que seguir una institución pública o de cualquier otra naturaleza para pasar de una propiedad de tipo privada a una propiedad de tipo pública escriturada a nombre de esa institución. Se tiene que identificar primeramente la titularidad de la propiedad. Se tiene que hacer una solicitud de donación o bien compra. Un proceso de subdivisión ante catastro municipal, en caso que sea un polígono mayor. Se tienen que presentar los planos topográficos a sindicatura. Después de hacer esto, hay que hacer un dictamen de resolución de subdivisión por parte de sindicatura, una escrituración ante notario público y un registro ante el registro público de la propiedad. Si bien hablamos de este proceso como 7 pasos, este proceso toma alrededor de 1 año y medio y cerca de 200,000 pesos. Ahora, siempre escuchamos, dentro del sector educativo, una de las faltas más importantes es la cuestión económica, la cuestión del financiamiento. ¿Qué importa más, invertir en libros o invertir en la certeza jurídica de los predios? Bueno, no es una pregunta que vamos a tratar de darle respuesta en este momento. Sin embargo, esto agrega más peso a la bolsa, o bien agrega más tareas a un sistema que posiblemente ya se encuentra sobrecargado de actividad. Vamos a la siguiente. Estos son para las propiedades de tipo sociales o bien las propiedades de tipo ejidales. Se tiene que identificar el destino, solicitar ante el núcleo agrario y la Procuraduría Agraria la división o bien el deslinde del terreno, hacer un traslado de dominio, integrarlo en un programa que se llama el programa Raja, que es por parte de la Procuraduría Agraria, una solicitud ante el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria, y así, de manera detallada, este proceso tarda cerca de 8 años. Vemos ahí otro problema, no tanto por la cuestión económica, sino por la cuestión del tiempo. ¿Qué pasa cuando hay un recurso que viene a un telebachillerato comunitario que se encuentra a las afueras de la periferia, o en otro sentido, que viene por parte del gobierno estatal, y se va a hacer una inversión millonaria para construir un plantel, pero el plantel no cuenta con la propiedad? ¿Se pueden esperar 8 años a atender la oferta educativa? No, es un problema. Adelante. Luego, por último, tenemos el proceso de regularización de las propiedades públicas. ¿De acuerdo? Bajo este mismo sentido, no nos hacemos muy largo. Simplemente es necesario hablar con el INSUS o la Semarnat, que son las encargadas de los bienes nacionales, para poder hacer una solicitud de donación, pero en el caso del INSUS no se donan territorios, sino que se venden ante el mismo gobierno. Vemos nuevamente el problema del sector privado, o bien de la propiedad privada, ante una necesidad pública. Y por último, si todo sale bien, este proceso nos lleva cerca de 1 año. Y termina con lo que es el registro ante el registro público de la propiedad, ante el subsistema o bien entidad necesaria. Adelante. Para finalizar esto, y dejarlo de manera muy sencilla, la regularización de predios, no únicamente del sector educativo, sino de cualquier otro, representa un proceso jurídico administrativo realmente complejo. ¿De acuerdo? Que implica tiempos prolongados y una considerable inversión de recursos económicos y humanos. Como ya sabemos, los sistemas administrativos se encuentran sobrecargados. En este caso, asignar 1 o 2 personas con un equipo de trabajo que se encargue de atender esto, pues es una labor titánica. En el caso de CECITE Sonora, se ilustra lo que es la radiografía del sistema educativo tal como podemos encontrar. Es decir, posiblemente cada estado cuenta con 6 o 7 subsistemas públicos y posiblemente de esos 6 o 7 subsistemas públicos se encuentren en esta misma situación, lo cual implica una frontera o una barrera para la inversión pública de manera correcta. Es decir, no se pueden administrar de manera correcta los recursos públicos, ni tampoco se pueden buscar una inversión nacional
hacia esos sectores, no sin pasarnos por alto la normatividad aplicable para esos sentidos. Adelante. En síntesis, es necesario, muchachos, generar modificaciones ante nivel nacional, estatal, para generar un esquema o un recurso público que pueda facilitar este tipo de actividades. Nos encontramos en este recurso con una problemática realmente actual, una problemática que realmente necesita de la atención, ¿de acuerdo? Porque antes de que los mecanismos de fiscalización, de rendición de cuentas o transparencia sigan progresando y sigan ajustándose para evitar lo que ya hablamos que anteriormente era la corrupción o el desvío de fondos, es necesario dar las herramientas a los sectores públicos o a las instituciones para que puedan atender estas posibles complicaciones que van a surgir en una posible auditoría, con el fin de garantizar lo que busca la administración pública, el bienestar social. Bueno, con eso sería todo, pues muchas gracias por su atención y pues esperemos que con esto nos demos cuenta que realmente hay una problemática todavía más profunda o bien una problemática sobre el suelo en el cual nosotros sustentamos nuestra actividad que simplemente la damos por hecho, pero realmente tal vez no contamos con una legalidad propia sobre ello. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su participación. No sé si tengan alguna pregunta. ¿No? ¿Todo muy claro? Por aquí tenemos una pregunta. Me pregunta, una felicitación. La verdad es que pocas personas se atreven a entrar al tema de la propiedad y creo que todos, sin eximir a nadie, tendríamos que tener un poco más de conocimiento sobre el tipo de propiedad, porque solo cuando estamos en ese tema de ya voy a tener una casa, voy a comprar un terreno, es cuando nos adentramos a ver el conflicto que implica regularizar la tenencia de la tierra y así como lo planteas, se me parece muy esquemático cómo efectivamente incluso la propiedad privada lleva todo ese caminito de empezar a buscar en el municipio, luego en el estado, e incluso ya con la propiedad social a nivel federal, y lleva años y costos que terminan siendo hasta 3 veces más el costo de la propiedad que iba uno a comprar. Y me parece muy atinado el que hayas aventurado a hacer esta revisión. He tenido la oportunidad de acercarme al tema y aun cuando ya estás con el notario, con todo el proceso, con todos los pagos, te dicen, ¿qué cree? Que no tengo convenio con, por ejemplo, en el caso del Estado de México, con el ICEGEN, que es el que se encarga del levantamiento topográfico. Entonces ahora vaya a hacer otro trámite que puede durar otro año más. Entonces sí sería importante que cuando puedan comprar alguna tierra y todos están hacia allá, puedan revisar a lo mejor el texto del doctor para que tengan por lo menos la noción de lo que es la tendencia. Ahorita estamos enfocados a educación, pero el proceso que nos acaba de compartir, pues creo que es a nivel nacional. Sí, así es. Muchas gracias. Para poder explicarles un poquito más y a manera de cerrar tal vez esta sección de preguntas, muchachos, y público en general, hace 2 años estuvimos en un municipio que se llama Ónavas, en Sonora. Ónavas es un municipio relativamente chico, ¿de acuerdo? En el cual se atiende el sistema educativo a través de las famosas telebachilleratos, ¿de acuerdo? El plantel estaba en una instalación prestada por parte del municipio que estaba a punto de caerse. Teníamos ya el tema de protección civil que nos solicitaban y nos retiráramos. Y se estaba buscando una inversión de cerca de 6 o 8 millones de pesos para una construcción de un plantel nuevo. Ónavas era un terreno del tipo ejidal o tipo social. Por el hecho de que una parte de la comunidad estaba explotando los recursos naturales, es decir, parte del bosque que estaba ahí para la producción de carbón, no estuvieron a favor de la construcción o bien la donación de ese terreno para hacer todo el proceso que vieron atrás, para la construcción de un nuevo telebachillerato comunitario. En esa manera vemos cómo es que este tipo de elementos o este tipo de sectores puede tener incluso el beneficio común por el bien de unos pocos. Entonces, otra historia, bueno, al final no se construyó el telebachillerato y ese recurso se fue a otro lugar. Pero otra historia hubiera sido
si contáramos con un mecanismo de expropiación de corto duración para hacer la construcción. Es decir, un beneficio que pudo haber sido para una comunidad no se vio. Y una demanda de educación que se pudo haber atendido simplemente siguió creciendo y empeoró en el caso porque tuvieron que retirar a los alumnados del plantel, entre comillas, que ya existía. Entonces, vemos que prácticamente todos estamos conectados directamente con la administración en ese sentido y la normatividad. Y si no la surcamos de las maneras correctas o bien de la forma correcta, no se puede hacer prácticamente nada de lo que tenemos hoy. Muchas gracias. Doctor, por favor. Un poco para juntar la idea de los dos participaciones. Si ustedes, los muchachos, los profesionistas, leen a los autores que de alguna manera han forjado esta carrera de administración pública, el planteamiento es sobre qué la administración pública incide en la sociedad. Dos elementos: sobre las personas, bienestar de la gente, y sobre sus propiedades. Y señalando de manera ya muy general lo que nos plantea José Enrique, nos damos cuenta que en este caso la administración pública en Sonora, por conducto de uno de sus sectores, el de educación, está infringiendo la ley y está problematizando todo el estado de cosas porque las cosas no se están haciendo correctamente y se están invirtiendo, como señala José Enrique, más tiempo, más esfuerzo, más dinero. Entonces, el principio de la legalidad debe de estar ahí siempre con eso. Es un poco para... Pues, gracias. Sí, en todas las palabras, doctor, evidentemente hay un vínculo entre las dos ponencias de ambos doctores, y ese vínculo es básicamente la administración pública, en el cual pues, son muchos problemas de los que problemas que adolecen todas las administraciones públicas. Yo creo que empezamos desde la federación, estados y municipios, en el sentido de que no se tiene un mapa territorial en donde se tenga el conocimiento, y apenas precisamente un pensamiento del gobernador Alejandro Armenta aquí en Puebla, sobre la modernización que se debe de tener en cuanto al registro catastral, ¿sí? Desde los municipios y estados, ¿no? En cuanto a, ok, tenemos tanto bajo ese registro de catastro, tantos predios y demás, ¿no? Pasando por el uso de la tierra, qué uso se le va a dar a esto, ¿sí? Y posteriormente delimitar bien el crecimiento urbano poblacional, empezando por los municipios, centros urbanos, ¿no? No hay que olvidar que, bueno, precisamente el municipio es la célula del federalismo y pasando por el estado, en donde se tenga todo esto registrado, ¿sí? Para evitar caer en esas faltas jurídicas. Pero si no tenemos ese principal instrumento administrativo del registro catastral, del uso de la tierra, de planes de crecimiento y desarrollo urbano, pues obviamente todo eso se va a generar en toda esta montaña que plantea aquí el doctor en un sector educativo. Porque esto involucra todo. Aquí, por ejemplo, recientemente en Puebla se están dando movimientos porque el Estado le pague la indemnización sobre el uso de la tierra, y uno de ellos, si no lo saben, es la UAP. ¿Sí? La UAP se construyó en terrenos ejidatarios del ejido de San Baltasar, Campeche. Estamos hablando de esto de los años 60 para acá, cuando se crea la ciudad universitaria aquí en Puebla, y es hasta la fecha, hoy, donde todavía los ejidatarios de San Baltasar, Campeche, están pidiendo que se les pague, ¿no? Cuando se construyó CEU, ¿no? No sé cómo vaya a CEU 2. Yo creo que va por ahí, con otros ejidos, ¿no? Que ya no pertenecen a San Baltasar, Campeche, pero pertenecen a otra comunidad, ¿no? Lo mismo ocurre con la construcción de Boulevard Valsequillo, que es el boulevard que da acceso a Ciudad Universitaria, donde también
los ejidatarios de San Martín Salcampe se están peleando la no iniciación de sus terrenos para la construcción de esa vía pública, ¿no? Un beneficio para todos. Y así nos podemos ir contando historias en cada municipio y en cada comunidad donde fue propiedad comunal o propiedad ejidataria, que no fueron. La misma autopista México-Puebla está atravesando eso mismo en la zona esta de San Miguel Xostla, de San Martín Texmelucan y en fin, ¿no? Donde se construyó la autopista en los años también, ¿no? A raíz de los Juegos Olímpicos, ¿sí? Y hasta la fecha, igual, los ejidatarios no pueden recibir la iniciación de sus tierras, ¿no? Y así los podemos encontrar en el sector comunicación, en el sector de educación, en el sector salud, en todos los sectores, ¿no? Sociales y productivos, es este problema, ¿no? Pero bueno, eso se puede entender en los años 60, ¿no? Cuando no había un desarrollo y crecimiento de la administración pública en cuanto al registro y el uso de la propiedad, el registro catastral, la planeación, el uso del suelo y demás, ¿no? Ha avanzado la administración pública, seguimos con los mismos problemas de hace 80 años. Un poquito hablando, dato, por ejemplo, plan de desarrollo urbano del lugar donde yo estoy, de 20 años que no se actualiza. Pues son cosas Pendientes. Gracias, pues. Allá está la respuesta también. Sí, Ya con allá los está. muchachos. Con los muchachos. Yo tengo una duda, o sea, al doctor Arturo, pero dejando algo, bueno, más que nada educándonos, ¿no? En la gobernanza democrática, pero ya enfocado en el sector público, porque, bueno, más que nada, hay un autor que se llama Bob Wilson, habla de la dicotomía entre la política, la administración pública, ¿no? Nos queda claro a todos. Más sin embargo, él introduce un sentido de ver a la institución pública, en este caso, sector público, desde una perspectiva gerencial. Entonces, hay una balanza entre beneficios y desventajas. Y me gustaría ver cómo usted podemos visualizarlo, cómo podemos aplicarlo más que nada al Estado mexicano, pero sin que afecte, ¿no? Esa legitimidad que se ha ido perdiendo, en este caso, entidades gubernamentales, entidades públicas corporativas, que buscan la privatización para obtener eficiencia, eficacia, y así mismo poder lograr grandes retos, grandes metas, ¿no? Más sin embargo, la minoría de la población, más que nada, perdón, del sector público, se generan desigualdades, brechas, y a su vez se abre paso a la producción monumental. El sector público busca monopolizar, pues, y a diferencia del sector privado, ¿no? Sabemos esa diferencia, pero sabemos las ventajas de la privatización. Pero me entra la duda, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar si en general ahora sí que esa legitimidad? Alumno del primer semestre también. A ver, un poco poniendo puntitos sobre las ciencias. El trabajo de Woodrow Wilson que leyeron seguramente en su materia de teoría de la administración hace referencia a un momento de la historia de Estados Unidos. ¿En qué año se publica? En 1887, 78, 87, ¿es verdad? Recién teníamos 2 décadas que había concluido la lucha de secesión en Estados Unidos, la lucha interna. Entonces, el cuestionamiento, hay que recordar que dice Wilson. La administración pública tiene una ciencia madre, la ciencia política. Luego entonces no la podemos disociar. En la práctica, en el quehacer cotidiano del gobierno, tenemos que plantearnos esa dicotomía. ¿Por qué? El cuestionamiento de Woodrow Wilson a los políticos de la época en Estados Unidos es precisamente lo que ocurre regularmente, ¿no? Cada quien jala para su rédito. Entonces, ¿por qué no pensar en términos de un perfil de lo que queremos de país, un perfil de lo que queremos de nuestros gobernantes y decidir cosas de interés general? Utopías, sí, pero creo que las utopías son las que nos guían. El detalle está en que finalmente esa
prescripción de Wilson, de separar lo político y lo administrativo. Es decir, no metas la grilla cuando estés tomando decisiones de gobierno. Es lo que dice Wilson. No saque raja, pues, para beneficio personal o de facción política. Tienes que pensar en el interés público. El detalle es que a raíz de esa teoría de la dicotomía, la escuela norteamericana jaló por dos vertientes. La que desembocó en esto de la nueva gerencia pública, traer de la iniciativa privada todas estas perspectivas de productividad, eficientar el recurso, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, el lado político, el de la disidencia, que es donde se trabaja todo este tema. En Estados Unidos le llamaron la nueva administración pública, no el nuevo manejo o gerencia pública. Son dos caminos. Y por ahí se instala la idea de la gobernanza, y más con este adjetivo que está señalando de gobernanza democrática. Que la gobernanza, ¿cómo se define? El acto de gobernar. Es un sinónimo de hacer gobierno. ¿Cómo lo vamos a hacer? En la actualidad, si pensamos en gobiernos democráticos, tenemos que hacer gobierno con ese estilo de un gobierno democrático. Si queremos gobernar con un sentido autocrático, pues bueno, ahí tenemos ejemplos muy claros, ¿no? Estados Unidos en la actualidad, o los que siguen al presidente Milei allá en Argentina, pues están en la misma, ¿no? Es gobernanza, pero con un sentido autocrático. Yo insisto, pues esto es cuestión de visiones y de compromisos. Bueno, disculpa, es que de repente, por eso dije, alumno de primer semestre, Sí, y es la correcto. pregunta se fue armando así, creciendo. Correcto, es de primer Pero espero semestre. que te haya dado respuesta en la Gracias por la pregunta. Bueno, pues cerramos esta segunda mesa de trabajo, federalismo, desarrollo regional y metropolitano. Agradecemos al doctor Arturo, agradecemos al doctor José. Y yo quiero vivir este sueño, chicos. El doctor Arturo fue maestro del doctor José, entonces yo quiero vivir algún día ese sueño, que estemos dando una conferencia juntos, por favor. Y hace rato se me acercó un exalumno en el Congreso del Estado y me dijo, profesora, yo vine porque quiero saber si esto es realmente lo que me gusta, la administración pública, porque estaba yo trabajando bien, de repente me sacaron de la administración pública, me regresan, voy, ven, y entonces le respondí, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué? Porque la administración pública es una vocación y hay varios caminos, como bien lo comentan. Entonces ahí se los dejo de tarea, que la administración pública es una vocación. ¿Sale? Muchas gracias por todo, les voy a dar su constancia. Voy a leer solo uno para practicidad. La Academia Internacional de Ciencias Políticas Administrativas y Estudios del Futuro y el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla AC otorga la presente constancia a Arturo Ordaz Álvarez por su destacada participación en calidad de ponente con el trabajo Retos de las Administraciones Locales para un Desarrollo Sostenible, el cual presentó en el 12º Congreso Internacional Gobierno, Gestión y Profesionalización en el ámbito local ante los grandes retos de nuestro tiempo, que se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla los días 22 y 23 de octubre del 2025. Firma el doctor Roberto Moreno Espinosa, presidente de la Academia IAPAS, y el maestro Francisco Javier Muñoz López, presidente del Consejo Directivo del Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla. Y les enviamos estos mensajes. Muy amable, gracias. Aquí está su constancia, doctor.
Muchas gracias. Se cierra la mesa, pero pueden participar en las siguientes actividades.